Gracias. La palabra de Dios dice que Dios ama a alguien. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre. Pero también dice que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza, ni con dolor, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y damos gracias porque yo aquí solo veo dadores y dadoras alegres. ¿Amén o no amén? Amén. Yo no entiendo por qué no lo veo con cara de gozo. Amén. Aún puede pasar a ser este dador y esta dadora alegre de parte de Dios. Para sostener este local, no pedimos para nada más, sino para sostener este local. Y que usted pueda tener reunión de mujeres, reunión de hombres, reunión los domingos, el poder disfrutar de un sitio común. ¿Amén o no amén? Pues gracias a todos los que desde su corazón ofrendan para que vida y propósito puedan seguir adelante. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Y cuál es su propósito? Que nosotros tengamos su vida. Por eso nos llamamos vida y propósito. Él es la vida. Y el propósito para todos y cada uno de nosotros es que su vida en nosotros sea real. Y que esa vida de Cristo en cada uno de nosotros nos permita disfrutar de paz, de bendición. Nos permita vivir una vida conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. El nombre a veces parece que es un nombre pero es un nombre con mucha importancia. Y está con I latina, esa es la latina, ¿verdad? Sí. Está con I latina porque está también en valenciano. ¿Cuántos valencianos hay aquí? Amén. No, ¿cuántos nacidos en Valencia? Vale. A mí me adoptaron. ¿Cuántos nacidos en Valencia? ¿Cuántos valencianos hay aquí? Yo soy adoptado. Vale, somos adoptados, somos ciudadanos del reino. Vamos a empezar por religiosidades, ¿no? Pero bueno, miren, estamos en Valencia. Y aquí cada uno de nosotros deberíamos invitar valencianos, porque nos llamamos vida y propósito. Así es. ¿Amén o no amén? Y esta gente, Valencia, necesita de Cristo. ¿Es así o no es así? Así como nosotros necesitamos de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Bueno, familia, yo solo aquí estoy viendo hijos e hijas de Dios. ¿Amén o no amén? Hoy le vamos a hablar a hijos y a hijas de Dios. Amén. Le vamos a hablar a gente espiritual. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. No a gente carnal. ¿A que sí? A que ningún carnal hay aquí. Porque y que la carne sí eso que se resienta. Pero para que el espíritu surja, para que el espíritu crezca. ¿Amén o no amén? Y yo estoy totalmente conmovido en lo más profundo de mi corazón. Y estoy totalmente conmovido en lo más profundo de mi ser interior, más que ninguna vez en mi vida he predicado. Hoy, especialmente, para la gloria de Dios, pero hoy estoy especialmente gozoso y conmovido desde lo más profundo de mis entrañas. Y el llorar se me ha pegado de tomar, yo creo, o no. Pero ¿sabe una cosa? Es el Espíritu de Dios el que genera cosas maravillosas en nuestro interior, y que cuando las detectamos por el Espíritu, uy Señor, gracias. Amén. Porque de mí no depende, porque dependes de ti. El que está formando en mí el Espíritu de Cristo, el carácter de Cristo eres tú. Amén. Para su gloria, para la alabanza de su nombre. Por eso yo digo hoy que solo le estoy hablando a gente espiritual, a hijos y a hijas de Dios. Le estoy hablando a real sacerdocio. ¿Cuántos son real sacerdocio? Amén. ¿Cuántos son nación santa? Amén. ¿Cuántos son pueblo adquirido por Dios? ¿Quién es pueblo adquirido por Dios? ¿Quién hace parte de ese pueblo adquirido por Dios? Pues a esas personas es que yo no estoy hablando. Chéquenme esas 5. Están en la adoración danzaba. Ahí estaba que la sacaba, pero dije, igual era vergüenza y eso. Pero aquí danzaba. Y por eso hay que ser como niños, para poder heredar el reino de los cielos. A veces nos llenamos de prejuicios y nos llenamos de cosas en nosotros mismos que nos impide verdaderamente ver lo que Dios quiere que veamos. Y que lo veamos en lo que sigue, sino que lo veamos en un espejo. Y que cuando nos veamos en un espejo, no nos veamos en nosotros mismos, sino que veamos la gloria del Señor. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso hoy aquí se le está predicando a esa nación santa.
hace pueblo adquirido por Dios, hace real sacerdocio. Pero somos todo eso ¿para qué, nene? Diga, para anunciar las virtudes, no mis virtudes, porque le digo una cosa, soy lo más bien que puede haber en este lugar en esta mañana, y se lo digo con conocimiento de causa, porque me conozco. Pero si Dios me ha permitido predicar en esta mañana, es para que no anuncie nada de mí, porque nada de lo mío se le sirve, nada de lo mío le sirve a mi suegra, nada de lo mío le sirve a mi esposa. Es para anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. ¿A dónde nos llamó? A su luz. Admirable. De ahí hemos sido llamados, para que anunciemos las virtudes de Cristo. Y no iba a empezar de esta manera, pero Dios lo permite, por algo. Familia, ahora sí entramos en materia, porque sé que empezamos un poco más tarde. Hay algo que tú y yo recibimos que es por la fe. Hay algo que tú y yo recibimos, que lo recibimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes poner música ambiental, por favor? Que recibimos por la fe que es en Jesucristo. Y eso que tanto tú como yo recibimos por la fe en Jesucristo es perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué recibimos por la fe que es en Cristo? Perdón de pecados, herencia entre los santificados. El texto cuando habla de esto no dice que hay algo que recibimos por la fe. No. El perdón de pecados y la herencia entre los santificados se recibe en la fe de Jesucristo. Es una posición. Es en Cristo donde tú y yo recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso la palabra del mismo Señor Jesucristo nos declaró: permanecer en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Tú y yo lo que debemos buscar cada día en nuestras vidas es permanecer en Él, y solo en Él, porque solo permaneciendo en Él es donde tú y yo verdaderamente recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fuera de Él no recibimos absolutamente nada. ¿Sabe por qué no recibimos nada? Porque todo lo malo que nos viene es porque no lo hemos buscado. Así es. Uy, no escuchan ninguna mente. Lo malo que ocurre en nuestras vidas es porque nosotros mismos no lo buscamos. ¿Por qué? Si permanecemos en la fe del Hijo de Dios, aunque nos ocurran cosas que para nosotros son malas, a ti y a mí, diga, nos ayudan para bien. Nos ayudan para bien. Yo lo descubro cada día de mi vida, y no por mi capacidad, porque soy no solo lo más vil, sino lo más ignorante que pueda haber aquí. Se lo digo de corazón. Y hay gente que se menosprecia para que la otra gente me exalte, pero no. Yo me conozco, familia, y mi esposa me conoce, mi suegra me está conociendo, pero se lo digo, que es por la gracia de Dios. Familia, eso lo recibimos en Cristo, en la fe de Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero para que tú y yo recibamos perdón de pecados y herencia entre los santificados, que es por la fe en Cristo, primero tú y yo debemos de ser convencidos. Diga, convencidos. Para recibir ese perdón de pecados, para recibir la herencia entre los santificados, tú y yo debemos ser convencidos. Convencidos de que necesitamos vida eterna. Y que esa vida eterna solo está en Jesucristo. Pero que esa vida eterna solo se nos otorga si somos convencidos de que somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Amén. Somos pecadores, familia. La obra se está gestando en todos y cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Somos pecadores, pero ya no cometemos pecado. ¿Amén o no amén? Pero tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Por eso debemos estar y permanecer en Él, para no caernos. Y si nos caemos, podernos levantar en Cristo. Familia, si no creemos que somos pecadores y que necesitamos perdón de pecados, no podremos ser justificados por la fe que es en Cristo. Hablamos muchas veces con gente y muchas veces la gente se cree muy buena. Es que yo hago bueno esto, yo hago bueno lo otro, yo hago bueno aquello también, yo doy, yo amo a mi mujer, yo amo a mis hijos, yo proveo, y nos creemos muy buenos y hacemos inválida e infructífera e infructuosa la obra de la cruz. Porque nos creemos muy buenos en nosotros mismos. Pero ¿sabe una cosa? Para poder recibir el perdón de pecados y la herencia, mire que dice entre, la herencia no es para mí solo,
La herencia no es para ti solo. La herencia no es para el que predica, para el que canta, para el que da más. No, la herencia es entre. Entre, diga entre. Mi herencia no es independiente de la herencia de Sony. No es independiente de la herencia de mi suegra. No es independiente de la herencia de Julián. Es herencia entre los santificados. Y por eso nos reunimos. Porque esa herencia es para todos y cada uno de nosotros. Pero si no creemos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de pecados, no podemos ser justificados por Dios en Cristo. Porque Dios entregó a su Hijo, porque la justicia se llevó a cabo. El pecado, Él pagó por el pecado del mundo, Él pagó por tu pecado y por mi pecado. Y Dios hizo justicia sobre el inocente. Justicia que se debió haber hecho sobre cada uno de nosotros. Porque la paga de tu pecado y de mi pecado es la muerte. Pero no fue nuestra muerte, fue la muerte del Hijo, fue la muerte de Jesucristo. Familia, es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence de pecado. Pero nos convence de pecado no para condenación, como tal vez hacemos nosotros. Nosotros queremos convencer a los nuestros de su pecado y de sus errores. ¿Y saben tal vez para qué? Para condenarlos. Porque estamos así. Estamos así. No, el Espíritu Santo de Dios no nos convence de pecado para condenarnos, ni para muerte, sino que nos convence de pecado para vida y para vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a empezar con el texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 9. Aquí habla el Señor Jesucristo. Y está hablando el Señor Jesucristo después que le dice a los apóstoles, a los discípulos, que era necesario de que Él fuera a la cruz y padeciera todo lo que iba a padecer. Y los discípulos le decían, tales cosas no te acontezcan. Pero Él los estaba preparando y les estaba diciendo todo por lo que iba a tener que pasar. Y el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo de Dios no había venido, ¿entiendes? Sobre ellos, sobre los discípulos. Él vino en Pentecostés, cuando estaban celebrando en el aposento alto la fiesta de Pentecostés. Pero cuando Él venga, es necesario que yo me vaya para que Él venga, para que ustedes reciban verdadero poder. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Yo quiero que por favor se entienda lo que voy a decir a continuación y que no se malinterprete y que lo reciba en su espíritu. El pecado no está en hacer cosas malas. El pecado está en no creer en el Hijo de Dios. Pero la consecuencia de no creer verdaderamente en el Hijo de Dios es el pecado en el hombre. El no creer en Jesucristo es lo que lleva a la gente a pecar. Y no se trata de creer, mire, de labios para afuera, porque aquí podemos hacer todos un paripé y ser los mejores actores del mundo y mostrar piedad, santidad, religiosidad y todo lo que usted quiera, pero nuestro corazón está apartado de Él. ¿Amén o no amén? Amén. Eso no se trata de eso, familia. Eso se trata que el pecado es la consecuencia de no haber entregado el gobierno real y verdadero de nuestras vidas a Cristo. Amén. ¿Y quién convencerá de todo eso? El Espíritu Santo de Dios, a quien Jesucristo fue al Padre para enviarnos. Y era necesario, porque los discípulos no habían sido convencidos de absolutamente nada, porque no había venido el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Espíritu Santo de Dios que se ha venido sobre nosotros, y si no ha venido sobre ti, si se lo pides, Él vendrá. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Ellos, sin el Espíritu Santo de Dios, negaron a Jesús, lo vendieron, lo engañaron, Judas. Y no solo eso, sino corrieron a esconderse, porque no habían recibido un poder de parte de Dios. Ahora lo voy a leer en el mismo texto, en la traducción, en el lenguaje actual. Y vamos a ir hasta el 11. Juan 16, del 7 al 11. En la traducción, en el lenguaje actual.
Habla Jesús: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, pero si no, me voy. El Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá, no había venido sobre ellos. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es que ¿creemos en Cristo? ¿Un amén? ¿Dos amenes? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Creemos en Cristo? Porque es que si no le estoy predicando a puros pecadores. Porque no creer en Él es el verdadero pecado. Y si creemos verdaderamente en Él, no pecamos voluntariamente. Nos podemos equivocar, sí, pero no pecamos voluntariamente. Yo me equivoco todos los días de mi vida, y yo sé que usted también. Pero está la gracia de Dios sobre nuestras vidas, y el Espíritu Santo de Dios que nos convence y nos redarguye y nos lleva a arrepentirnos, a pedir perdón delante de Dios. De que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. O sea, yo creo que ellos pensaban que Jesucristo, con lo que enseñaba y hacía, estaba haciendo cosas malas. Porque dice que cuando el Espíritu Santo venga, les hará ver que yo no he hecho nada malo. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos hasta ese entonces estaban viendo con los ojos naturales y estaban oyendo con los oídos naturales, con lo sensorial. No estaban viendo con los ojos del Espíritu y escuchando con los ojos del Espíritu. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas es que tú y yo podemos empezar a ver con los ojos del Espíritu, con los ojos que Dios abre en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, y que no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo. El Espíritu nos debe convencer de que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo. ¿Y quién es el que gobierna este mundo? Dígalo fuerte, sí, ese. Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo. Ya ha sido juzgado. Y dice que y lo condenará, y lo castigará, y que lo castigará. Nos pasamos la vida reprendiendo al diablo y echándole la culpa de absolutamente todo lo malo que nos pasa. Cuando todo lo malo que nos pasa es porque, si no todo, la mayoría de ello nosotros mismos no lo hemos buscado. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Necesitamos ser convencidos de eso, porque es que si no, es que no nos pasan cosas malas. Por malo, entre comillas, y maluco que sea lo que estoy viviendo, me ayuda para bien. Me ayuda para bien. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están viviendo un proceso? La pregunta es: ¿lo estás viviendo con Dios o sin Dios? Porque si lo estás viviendo con Dios, es un proceso de crecimiento, es un proceso de bendición, es un proceso de aprendizaje, es un proceso que te catapultará a mucho más de parte de Dios. Pero si lo vives sin Él, te quedaste ahí, y ahí te seguirás quedando. Y yo he aprendido de mi esposa algo, muchas cosas, y entre ellas algo muy importante. Ella me dice: amor, cuando no aprendemos de esta situación que estamos viviendo, puede pasar, y pasará por un tiempo, pero luego vendrá de otra manera. Porque no hemos permitido que Dios sea el que gobierne en esa situación y de dirección en medio de esa situación, y se haga su voluntad en mi vida en medio de esa situación. Cuando yo entiendo lo que Dios quiere enseñarme por medio de esa situación, avanzo, y vendrá otra, porque viene. Pero otra vez entro en el proceso de Dios, que si lo vivo con Él, avanzo. Somos más que vencedores. ¿Amén o no amén? Pero no porque seamos en nuestra propia capacidad vencedores, sino porque Él es el que vence en nosotros y por nosotros. ¿Amén o no amén? Y mire cómo termina el Señor Jesucristo: yo, por mi parte, regreso a mi Padre, y ustedes ya no me verán. Qué tremendo, ¿no? Yo, por mi parte, regreso a mi Padre, y ustedes ya no me verán. Y eso a los discípulos los puso nerviosísimos. El corazón, vea,
Pedro inquieto, el uno inquieto, el otro también. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo entendemos hoy en día este texto. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, es necesario, diga necesario, que yo me vaya para que el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Amén, hermano. Porque ahí es donde recibimos poder. Porque a Jesús lo conocieron solo con los ojos naturales cuando estuvo aquí en la tierra, lo escucharon con los oídos naturales, pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre esos discípulos, ellos fueron convencidos. Les recordó todas las cosas que Jesús enseñó, no las naturales, porque Jesús enseñaba cosas naturales, pero por medio de las cosas naturales enseñaba verdades espirituales, y los discípulos no entendieron ninguna verdad espiritual hasta que no recibieron poder de parte de Dios gracias a su santo y poderoso Espíritu. Porque si no, no lo hubieran negado, si no, no lo hubieran vendido, si no, lo hubieran oído. Pero nosotros, diga yo, y el que está a mi lado, hemos tenido la bendición de parte de Dios de que el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nuestras vidas para convencernos primero que nada, porque lo primero que necesitamos es ser convencidos. ¿De qué? De pecado. ¿Para qué? Para poder tener perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos herederos hay aquí? ¿Cuántos herederos? Un fuerte aplauso, los herederos. Familia, nuestra fe en Cristo no es algo que tú y yo tengamos por buscarla. No es algo que tú y yo tengamos por nuestro esfuerzo o por nuestra capacidad. La fe en Cristo no es por eso. La fe en Cristo es algo que nos ha sido dado por Dios por medio de la gracia. Diga, por medio de la gracia me ha sido dada fe en Cristo. Y la gracia es un favor de parte de Dios que ni tú ni yo merecíamos. A Dios le plació darnos fe. La palabra de Dios dice que a todos y cada uno de nosotros nos ha sido dada ¿qué? Una medida de fe. Pero no es una medida cuantitativa, no es una medida que se cuenta, es una medida cualitativa, una medida de cualidad, es una medida de Cristo, del Espíritu de Cristo, del fruto de Cristo en todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice eso, que nos ha sido dada una medida de Cristo. Y que con esa medida de Cristo es más que suficiente para ser vencedor, para ser vencedora, sin importar la situación que se vive. Con esa medida de Cristo, familia. La fe del Hijo de Dios nos es dada para que la disfrutemos, familia. Para que disfrutemos de sus bendiciones, para que disfrutemos de su paz. Por eso nos es dada esa fe. Porque esa fe es la que nos lleva a entender a que tú y yo estamos en donde. No me diga que allá yo era 31. No me diga Valencia. La fe es la que nos lleva a entender de que tú y yo estamos en el mundo. Estamos en el mundo, no estamos en el mundo, planeta Tierra. Estamos aquí o no estamos aquí. Pero la fe del Hijo de Dios es la que nos lleva a entender de que no pertenecemos aquí, sino que pertenecemos al reino. Y que todo lo que está ocurriendo en este momento en el planeta, por más duro y difícil que sea, Él ya vencido y nos ha dado su victoria. ¿Amén o no amén? Yo lo creo, familia. Y yo lo digo, se lo digo. Pero eso ya veo más fútbol que noticias. ¿Amén o no amén? Porque es que si no, es que el mundo te absorbe. El mundo te oprime. Pero nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Porque somos hijos e hijas de Dios que buscamos primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás que necesitamos, porque necesitamos en lo natural y lo espiritual, por Él es añadido. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios, están muy dormidos, no sé si corrieron a maratón o qué. La fe de Cristo en nosotros nos lleva a vivir y a disfrutar la fe, sin importar acontecimientos, sin importar sucesos. La fe en Cristo nos lleva a disfrutar de la fe sin importar cosas que ocurren fuera de nosotros. ¿Amén o no amén? Porque puede ser que tú tengas una dificultad económica, pero esa dificultad económica está ocurriendo fuera de ti. Puede que tú tengas un problema familiar, ese problema familiar está ocurriendo fuera de ti.
Puede incluso que tengas un diagnóstico médico y tú miras, el diagnóstico es aquí dentro, no, es en la carne. En la carne para poco aprovecha. Pero ese diagnóstico médico está ocurriendo fuera de ti, no en tu espíritu, no en tu ser, en tu hombre, en tu mujer interior, está ocurriendo fuera de ti. Por eso la fe en Cristo nos lleva a disfrutar de la vida, sin importar lo que esté aconteciendo fuera de nosotros. La fe en Cristo me lleva a disfrutar de este día. No ha ocurrido así, pero es un ejemplo. Aunque mi esposo hoy se haya levantado con el peor genio del mundo, que nunca se levanta así, pero la fe en Cristo me lleva a disfrutar de la vida, a pesar de esas cosas cotidianas que a veces nos trastornan y nos sacan de casillas y nos impiden el disfrutar de la vida de Dios que nos ha sido dada en Cristo. Esa es la fe en Cristo en cada uno de nosotros. Así es. Amén o no amén. Amén o no amén. Un aplauso pues para el Señor. La fe en Cristo nos lleva a disfrutar de la vida, nos lleva a disfrutar de la verdadera vida. La fe en Cristo nos lleva a tener esa verdadera paz. Amén. Que sobrepasa, diga, sobrepasa todo entendimiento. O sea, que ningún entendimiento humano puede entender que tú y yo tengamos paz, a pesar que estemos viviendo en lo natural el peor momento de nuestras vidas. Esa es la fe del Hijo de Dios en todos y cada uno de nosotros. Pero esto no es solo para decirlo, me lo digo a mí mismo. Esto no es solo para escucharlo, esto es para vivirlo. Porque Dios ha prometido que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sin importar sucesos ni acontecimientos, ni que estemos atravesando la peor época ni la peor temporada de nuestras vidas. Avanzamos, gente linda. Vivir y disfrutar la fe es saber que nuestra alegría y gozo no dependen de acontecimientos o sucesos que pasan fuera de nosotros. Vivir y disfrutar la fe. Gracias. Vivir y disfrutar la fe es entender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Para qué se construye una fortaleza? En lo natural, para no ser atacados, para no ser dañados, para protección, para tener provisiones dentro de esa fortaleza, para tener agua, para tener víveres. Pero mire qué tremendo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de la dificultad, en medio de la peor temporada de nuestra vida. Porque si tú tienes gozo y eres un adorador y una adoradora en espíritu y en verdad, a pesar de esa situación difícil, mira, te podrán dañar el cuerpo, pero no tememos a los que dañan el cuerpo, tememos a lo que pueda dañar el espíritu. Y es ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza, el que mantiene nuestro espíritu intacto. ¿Amén o no amén? El Padre quiere que todo ser humano entienda cuál es su propósito con cada uno de nosotros. Y el propósito del Padre contigo y conmigo es que tú y yo y todo ser humano recibamos por la fe que es en el Hijo de Dios perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero para que tú y yo recibamos perdón de pecados y herencia entre los santificados, diga, necesito ser convencido. Necesito ser convencida. Y ese convencimiento debe ocurrir en nuestro ser interior, en lo más profundo de nuestra mente y en lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos recibir por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si no eres convencido, si no eres convencida en tu hombre, tu mujer interior, de que necesitas ese perdón y de que necesitas esa herencia de parte de Dios, no podrás disfrutar de sus bendiciones. No lo podrás. ¿Y cómo es la forma en la cual somos convencidos en nuestro interior? Número 1, por medio de que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Amén. ¿Nuestros qué? Ojos espirituales sean abiertos. Para que podamos ver qué, cuál es la voluntad de Dios, podamos ver al justo que es Cristo
y podamos escuchar la voz de su voluntad de Dios no es otra, sino que tú y yo sigamos siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso solo ocurre cuando vemos a Cristo espiritualmente, cuando escuchamos la voz de su boca que dirige y gobierna nuestra vida, y por ende es el que nos aconseja en todas y cada una de las decisiones que debemos tomar. Perdonad. Entonces eso es lo primero que ocurre. Nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos espirituales son abiertos, pero ¿son abiertos para qué? Número 2, que debe ocurrir en nuestro interior, para que nos convirtamos. Y empecé con eso antes, para que nos convirtamos ¿de qué? Diga, de las tinieblas a su luz admirable. Pero más tremendo es lo que dice luego, para que nos convirtamos de la potestad. ¿De quién? De la potestad de Satanás. Nuestros ojos deben ser abiertos y nuestros oídos deben ser abiertos para que veamos a Cristo, conozcamos su voluntad y escuchemos la voz de su boca, para que nos convirtamos de la potestad. La potestad quiere decir gobierno, la potestad quiere decir señorío. O sea, el gobierno y el señorío de Satanás está sobre todo aquel y sobre todo aquella que los ojos del Espíritu no han sido abiertos por Cristo. Ahí me dicen amén, no entiendo por qué. Para que nos convirtamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Yo hoy necesito el gobierno de Dios sobre mi vida. Yo sé que tú también lo necesitas. Yo sé que tú también lo necesitas. Yo sé que todo ser humano en este planeta Tierra necesita del gobierno de Dios sobre su vida. Porque si no, estamos perdidos. Reconócelo en lo más profundo de tu corazón. Y sabes una cosa, Dios hará y seguirá haciendo todos y cada uno de los días de tu vida. Porque Dios es un Dios de pacto que no se olvida de sus promesas. Él ha prometido muchas cosas sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Él ha prometido muchas cosas, pero como nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales no han sido abiertos, no lo vemos. Porque para verlas hay que verlas con el rostro descubierto, mirando en un espejo la gloria del Señor, porque es en el Señor en quien nos ha sido dado absolutamente todo lo que necesitamos en eso. Amén. Familia, voy a hablar ahora de cuando Pablo fue apresado y fue llevado ante el tribunal. Y Pablo, siendo apresado y siendo llevado ante el tribunal, ante el tribuno, él no se defendió. Él no dijo, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, yo solo hago el bien. Él nada de eso dijo, no le era necesario, porque él sabía en quién había confiado. ¿Es así o no es así? Pero es que nosotros nos pasamos la vida justificándonos en todo. Pero Pablo no, porque él sabía en quién había creído, y él sabía quién lo había mandado, y él sabía quién lo gobernaba. Entonces Pablo, cuando fue preso, recuerde que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Cuántos quieren tener un encuentro personal con Jesucristo? Pues Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo cuando iba camino ¿a dónde? A Damasco. ¿Y qué llevaba Pablo encima? Llevaba cartas para apresar cristianos y para darles orden de muerte. Y resulta que una luz que sobrepasaba la luz del sol al mediodía, yo nunca he visto una luz más grande que la luz del sol al mediodía, un día grande, pero una luz que sobrepasaba la luz del sol al mediodía lo ensegueció, dígalo, ensegueció en lo natural. Y dice la escritura que Pablo se cayó del caballo y que empezó a hablar una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió: ¿quién eres? Y Jesús de Nazaret le contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ese encuentro personal de Pablo con Jesucristo cambió su vida total y completamente.
¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Jesucristo? Yo lo he tenido. Si no lo has tenido, clama a Dios por él. Desde lo más profundo de tu corazón. Y Dios hará. Y Dios hará. Si lo hizo conmigo, si lo hizo con Pablo, lo hace con cualquiera de nosotros. Amén o no amén. Si no lo has tenido, clama a Dios por él. Dios es bien justo en permitirte ese encuentro personal con Jesucristo. Entonces, Pablo declara delante del tribuno, Hechos 22 del 14 al 16. Aquí está hablando Jesús a Pablo. Pablo es que está agarrando lo que la voz Jesús de Nazaret le declaró en ese encuentro personal que tuvo cuando quedó ciego y todo lo que le acabo de decir. Y él dijo, Jesús de Nazaret, el Dios de nuestros padres te ha escogido. El Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Escogido. Quédese con esa palabra, escogido. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Amén. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Amén. La palabra escogido en este texto quiere decir, el Dios de nuestros padres te ha puesto delante de Él mismo. O sea, Dios te ha puesto delante de Él mismo, le dice a Pablo. Dios te ha puesto delante de Él mismo para que sean su instrumento. Eso dice la traducción en el original griego de la palabra escogido en este texto. Dios te ha escogido y te ha puesto delante de Él mismo para que seas mi instrumento, para que agarres con su mano, con la mano de Dios, a quien Él llame y a quien Él escoja. Y hoy en día, ese escogido sigue estando vigente para todos y cada uno de nosotros. Por eso estas sillas deberían estar llenas de valencianos. Y de latinos también, y de europeos, y de asiáticos, de todos, de africanos, porque Dios nos ha escogido, nos ha puesto delante del mismo, para Él agarrar con su mano a todo aquel que ha llamado y a todo aquel que ha escogido. Pero seguimos con el texto. Para que conozca su voluntad. Pablo fue escogido para que conociera la voluntad de Dios, para que viera el justo y para que oyera la voz de su boca. Y le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres. ¿Serás qué? Testigo suyo, el que testifica de Cristo a todos los hombres, de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Cuántas veces nos detenemos y nos justificamos? Es que no puedo, es que no soy capaz, es que no tengo tiempo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, invocando el nombre de Dios. Mira, que habla de levantarse y bautizarse. O sea, Pablo se bautizó a sí mismo, no. Es el deseo de Pablo de verdaderamente hacer la voluntad de Dios. No habla de un bautismo de agua, habla del verdadero bautismo, que es el Espíritu Santo y fuego en nuestro interior. Porque yo conozco a mucha gente que ha tenido el bautismo por inmersión en agua, pero no han sido convencidos de absolutamente nada. Entonces no pueden disfrutar ni del perdón de pecados ni de la herencia entre los santificados, aunque hayan sido bautizados. El que se quiera bautizar, lo bautizamos, no pasa absolutamente nada. Pero el verdadero bautismo es el del Espíritu Santo y fuego, el que tiene que llegar a nuestras vidas para convencernos de justicia, de pecados y de juicio, familia. Lava tus pecados invocando su nombre, invocando el nombre de Cristo. Pablo fue llamado y escogido por Dios, pero nosotros también hemos sido llamados y escogidos por Dios para conocer su voluntad, para ver al justo, ver a Cristo y oír la voz de su boca. ¿Y cuál es la razón por la cual, cuál es la causa por la cual el Padre quiere que conozcamos su voluntad? Veamos y oigamos a Cristo. Diga, para que seamos testigos. El texto dice, para que seamos testigos. Para que seamos testigos. ¿Cuántos testigos hay aquí? Testigos suyos, testigos de Dios a todos los hombres. ¿Pero testigos de qué? ¿De lo que hemos qué? De lo que hemos visto y oído. Testigo quiere decir persona que presencia algo. ¿Quién es un testigo? Persona que ha presenciado algo y adquiere directo y verdadero conocimiento. ¿Adquiere verdadero qué? Directo y verdadero qué? Conocimiento de aquello que ha visto y de aquello que ha oído. Por eso los llevan a un juez a testificar, porque él vio y oyó lo que ocurrió.
Si un testigo, bueno, a un testigo le pregunta, bueno, ¿qué fue lo que usted vio? Yo vi esto. ¿Y qué fue lo que usted escuchó? No escuché nada, no entendí nada, pues no me sirve como testigo. Porque a veces lo que vemos nos engaña. ¿Cómo es que dice el dicho? Sí, no todo lo que brilla solo brilla. Hay que ver para usar, pero no solo ver, sino escuchar. Hay que ver para... O sea, el testigo tiene que haber visto y oído, conocer directamente porque vio y porque oyó. El testigo puede dar testimonio de algo porque conoce ese algo, porque ha estado allí, porque lo ha visto y porque lo ha oído. Pero mire la definición de la palabra testigo: persona que adquiere directo, real y verdadero conocimiento de algo o de alguien. Eso se trata de conocimiento, familia. El que no conoce a Cristo no puede ser testigo suyo, aunque hable de Cristo todo el día. Sí, Señor. El que no conoce a Cristo íntimamente no puede ser testigo suyo, porque no le conoce. El que no es testigo de Cristo es ignorante. Diga, ignorante. Así es. Espiritualmente hablando. Así es. Y le puedo decir que puede haber una persona que tenga todos los títulos habidos y por haber, que toda la vida se pasó magíster, posgrado, un curso más y más, y conoce mucho de la vida natural, de la vida del mundo, pero si no conoce a Cristo es ignorante espiritualmente hablando. Pero también puede ser lo contrario: alguien que sea analfabeta, que no sepa ni leer y que no sepa ni escribir, pero si tiene conocimiento de Cristo, lo tiene todo. Tiene paz, tiene bendición, tiene todo. Porque el conocimiento espiritual es el que nos lleva verdaderamente a vivir con una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Los pueblos, las personas que hacen parte de los pueblos y de las naciones, ¿por qué se pierden? Porque les falta conocimiento. La gente se pierde no por pecar, mire qué tremendo, sino por falta de conocimiento de Cristo. Qué tremendo es el asunto. Eso se trata de tener una relación íntima con Cristo. El ser testigos de Cristo, el ser testigos de Cristo es para personas comunes y corrientes como somos nosotros, pero dirigidas y gobernadas por Dios. Personas comunes y corrientes, dirigidas y gobernadas por Dios, que buscamos conocer su voluntad. Amén o no amén. Que buscamos conocer su voluntad y que la conocen día tras día, porque ven a Cristo y oyen la voz de su boca. Amén. Eso es lo que tú y yo debemos inquirir, debemos dedicar nuestra vida, debemos dedicar nuestro tiempo. Y no digo que no trabaje, que no haga deporte, que no haga una... No, porque en todo eso tú puedes estar escuchando a Cristo, puedes estarlo viendo y puedes estar escuchando y conociendo cuál es su voluntad. Es algo constante en nuestras vidas. Aquel o aquella que recibiendo la buena noticia de salvación, ¿cuál es la buena noticia de salvación? Cristo como Salvador del mundo. El poder de Dios es el Evangelio, Cristo para todos y cada uno de nosotros. Aquel o aquella que recibiendo la buena noticia de salvación, que es Cristo para el hombre, y no persevera en Cristo y no retiene su palabra, la Escritura dice que ha creído en vano. ¿Ha creído en qué? En vano. El siguiente texto, por favor. Y con ese texto terminamos. Aquí habla el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. El evangelio lo predicaba Pablo de parte de Dios y los corintios lo recibieron. El cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis. O sea, ¿cuántos están recibiendo evangelio aquí? Amén. ¿Cuántos están recibiendo palabra de parte de Dios aquí? Amén. Pero es que no se trata solo con recibir. Amén. Por eso usted luego de aquí va a ir a barra allá afuera. Y yo también, a veces, no sé. Porque se recibe, ¿verdad o no es verdad? Están recibiendo, estamos recibiendo, yo también estoy recibiendo. Pero no se pone por... Pero, en el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis. O sea, no solo lo recibieron, sino que perseveraron. Amén o no amén. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Sois qué? Salvos. No solo si recibes,
no solo si perseveras, sino si también retienes. Si hacéis esas tres cosas, sois salvos. Si no, no sois salvos. Permítame decírselo, no sois salvos. Con temor y temor se lo digo. ¿Por qué? Si no, creísteis en vano. ¿Creísteis en qué? En vano. Y a veces nos quedamos con esa palabra vano y ya está. ¿Qué me quiere decir? No, en vano. Pero ¿sabe qué traduce la palabra vano en ese texto? Creer en vano. Creer sin ningún efecto para nuestra vida. Porque la debilidad en nosotros mismos, el pecado en nosotros mismos, nos ha hecho rendir y nos ha llevado al fracaso. Eso es creer en vano. Cuando no se retiene, no se persevera. Cuando no se recibe, no se retiene y no se persevera. Se ha creído en vano, porque la debilidad de nosotros mismos nos ha llevado a fracasar, nos ha llevado a rendirnos, y eso no puede pasar con ninguno de nosotros aquí. Amén. Y para terminar, le voy a dar la definición de 3 palabras cruciales que hay en ese texto. Recibir. En el griego, yo no les hablo aquí definiciones que yo invento, yo les hablo aquí definiciones que están en el griego y en el hebreo original de la palabra de Dios, en la Strong, en la concordancia de Strong. Y la palabra recibir en este texto en griego quiere decir paralambano, que significa, no es recibir de cualquier manera. Toma, recíbeme ahí. No es recibir de cualquier manera. La palabra recibir quiere decir, en este texto, recibir por medio de un aprendizaje constante. ¿De un aprendizaje qué? Constante. Recibir por medio de un aprendizaje constante. No solo constante, sino también continuo. Amén. Aprendizaje constante y aprendizaje continuo. Gracias a una relación íntima con quien enseña. Wow. No conmigo, Señor, sino con el Espíritu Santo de Dios, que es el que te enseña, el que enseña a tu espíritu. Entonces eso es el recibir. Recibir por medio de un aprendizaje constante, continuo, gracias a una relación íntima, una común unión con quien enseña, con Cristo, el Espíritu de Cristo. Pero la palabra perseverar en este texto significa estar firmes y mantenerse constante en lo que ha empezado. Aleluya. Estar firmes y mantenerse constante en lo que se ha empezado, en esa buena obra de salvación que el Espíritu de Dios ya ha empezado en nosotros cuando recibimos su palabra, y por medio de ese contacto, de esa relación íntima con quien nos enseña, seguimos aprendiendo cada día. Entonces hoy se nos presenta esto, pero ya estamos preparados porque ya hemos aprendido, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado, y no hacemos lo que a nosotros nos parezca ni a nuestra manera, sino que permitimos que sea el Espíritu de Cristo el que nos dirige, el que nos gobierne, y ahí es cuando somos más que vencedores. Amén. Hablemos rápido. Pero se entendió, ¿a que sí? Gloria a Dios. La palabra retener, apoderarse. ¡Wow! Porque es que si nos quedamos con las 2 primeras no hemos hecho nada. Porque hay gente que recibe, hay gente que persevera, pero por un tiempo de su vida. Por eso vemos tantos que desertan. Y hoy sí, hoy no, hoy tal vez, hoy de pronto, hoy sí cambio de santidad, hoy no. Y esa gente cree en vano, sin ningún efecto para su vida, porque la debilidad de vosotros mismos os ha hecho fracasar. Entonces, el quid de la cuestión, si están recibir, a eso venimos, y cada día por medio del Espíritu seguimos recibiendo, pero está recibir, también está perseverar, pero sobre todas las cosas está en retener, apoderarse, hacer nuestro algo como fundamento, como único fundamento posible para nuestras vidas, hacerlo nuestro, retenerlo, para que ese fundamento sostenga en Dios todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Eso es lo que yo necesito. Retener, porque en cada área de mi vida necesito ese fundamento, como esposo, como padre, como hermano, como ciudadano, como ministro, como todo. Necesito ese único fundamento de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido palabra de bendición en esta mañana? ¿Cuántos perseveran y perseverarán en ella? ¿Cuántos la vamos a retener? Ahí bajan mucho los amenes. Nos encanta recibir, ya permanecer baja, y retener bajo mucho más. ¿Cuántos han recibido palabra de bendición?
¿Cuántos perseverarán en ella? ¿Cuántos la retendremos? En ese texto, esas tres palabras están en un presente continuo. Amén. Diga, presente continuo. Aleluya. Es decir, que yo necesito y debo recibir hoy esa palabra de vida, pero también la debía haber recibido ayer y también la necesito para mañana. Amén. Y para todos los días de mi vida. Es un presente continuo. Aleluya. Pero no solo recibirla hoy, la realidad de ayer y mañana, sino que debo perseverar en ella. Debía haber perseverado ayer, debo perseverar hoy, pero mañana también debo perseverar en ella. Y no solo eso, sino que debí haberla retenido, poseerla, hacerla mía como fundamento ayer. Debo hacerlo hoy, pero también debo hacerlo mañana. Y permítame decirle que si usted en lo más profundo de su corazón tiene ese anhelo de parte de Dios, Dios le acompañará. Dios le ayudará. Dios pondrá en ti y pondrá en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso nos quita. Eso nos quita un terrible peso encima, porque no es en tus fuerzas ni es en la mía, es la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Padre, porque ya tengo hijas e hijos de Dios, que son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo. Aquí yo no veo a ninguno ni a ninguna que haga ni vaya a creer en vano, porque no hay ningún fracasado si está en Cristo, solo hay exitosos de parte de Dios. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo, por este día, amado Señor, porque esta palabra se haga vida en todos y cada uno de nosotros. Los bendecimos. No alargamos la reunión. Anuncios. ¿Qué anuncios?